Buenos días, buenas tardes, buenas noches, cuando sea que estén viendo este video. Aquí estamos continuando con nuestra serie sobre los libros de filosofía que cambiaron mi vida y posiblemente puedan cambiar la tuya también si los lees. Bueno, voy a seguir con este recorrido. Este es el cuarto video. Y hoy quiero hablar un poquito de un libro que también fue muy importante para mí, que es un clásico de la filosofía del siglo XX, sin duda, un libro muy complejo, y me estoy refiriendo a Ser y Tiempo, de Martin Heidegger, ¿no? Tengo dos ediciones de Ser y Tiempo. Esta, en rigor de verdad, fue la primera que leí, de 1993, y esta, la verdad que la compré hace muy poco, hace un año y medio más o menos, cuando tuve que dar un curso íntegro sobre Ser y Tiempo. Es la traducción más nueva que yo no había leído, la traducción de Rivera, que probablemente hoy está mejor conceptuada que la traducción de Gauss, de José Gauss, que es esta, que hasta hace relativamente poco tiempo era la única traducción al castellano, ¿no? La traducción de Rivera es de 2003 y la de Gauss es de 1951. Obviamente yo leí la de Gauss y la de Rivera hace poco tiempo. A ver, ¿por qué Ser y Tiempo? Bueno, por muchas razones, muchas razones. Antes que hablar de Ser y Tiempo particularmente, podría hablar sobre Heidegger, cómo llego a Heidegger, ¿no? Heidegger probablemente fue mi primer amor filosófico, realmente, ¿no? No solo Heidegger, sino en general lo que es la filosofía alemana, la cultura alemana, el cine alemán. Como comenté en el video pasado, antes de estudiar filosofía, yo estudié cine y el cine alemán. Ahí arriba, no sé si lo ven, hay un póster de Las alas del deseo de Wim Wenders al lado de Vértigo de Hitchcock, Der Himmel über Berlin, que es una de mis películas favoritas, ¿no?, de Wenders. El cine alemán, sobre todo el nuevo cine alemán de Wenders, de Herzog, de Fassbinder, la literatura alemana de Peter Hanke, también los poetas alemanes como Paul Celan, como Georg Trakl, como Hölderlin, ¿no? Todos poetas que, por otra parte, Heidegger también estudia y menciona en sus textos posteriores a Ser y Tiempo. Todo lo que tiene que ver con la cultura alemana de posguerra, sobre todo. Evidentemente, la música también electrónica, que es importantísima en Berlín, sobre todo. Y cierta cuestión que tiene que ver con una vibra particular que me llevó a estudiar alemán desde muy joven, y que sigo estudiando alemán, ¿no? Yo empecé a estudiar alemán en el año 1997, 1998, cuando estudiaba filosofía, porque de alguna manera todo el mundo me decía que era el griego moderno y uno tenía que saber alemán para estudiar filosofía, y es una lengua fascinante, ¿no? Entonces, un poco en ese marco de cierta fascinación germanófila, bueno, Heidegger sin duda es el filósofo que más me capturó. Nietzsche también, sin duda, Nietzsche también. Acá hablamos también de La genealogía de la moral, que es otro de mis libros claves, favoritos. Pero yo diría que si me tengo que quedar con uno de los dos autores, con Nietzsche o con Heidegger tiene algo desde el punto de vista filosófico, ontológico, estético, esa cuestión poética que siempre me sedujo mucho, profundamente, ¿no? Es una deuda pendiente leer Ser y Tiempo en alemán. Cuando tengo un conocimiento todavía más profundo, voy a leerlo, sin duda. De momento solo pude leer algunos fragmentos en alemán, pero quiero leer todo el libro en alemán. A ver, cuando yo pienso en Heidegger, es evidente también mencionar su nacionalsocialismo, su nazismo probado, sobre todo después de la publicación de los Cuadernos Negros, que hace como relativamente pocos años que están publicados, incluso en castellano, y es irrefutable eso. Pero yo siempre digo que la filosofía de Heidegger, no Martin Heidegger, hombre, que la filosofía de Heidegger
a veces es una filosofía contra el propio Heidegger, ¿no? Hay que pensar en contra del Heidegger hombre, que tuvo esa deriva miserable, digamos. Contra el Heidegger hombre, uno puede pensar a partir de la filosofía de Heidegger. La filosofía de Heidegger es tan interesante que nos permite criticar al Heidegger hombre, porque yo creo que la filosofía de Heidegger es una filosofía, paradójicamente, por lo menos en mi lectura, en mi perspectiva, muy crítica del dominio, ¿no? O sea, toda esta crítica que Heidegger hace respecto de la técnica, que ya está evidentemente anticipada parcialmente en Ser y Tiempo y que él despliega después a partir de la década del 30, 40, Ser y Tiempo es de 1927, eso se despliega contundentemente en la década del 30 y 40 hasta 60, digamos, también. Y esa crítica a la técnica es una crítica a una lógica de dominación, ¿no? Metafísica, técnica, tecnificante. Esa crítica a la lógica sujeto-objeto, o sea, para conocer tenemos que cosificar, que objetivar, esa lógica objetivante y subjetivante, por otra parte, hacer del hombre un sujeto trascendental, como dice Kant, un fundamento, también es absolutamente una crítica en contra del dominio. Entonces es muy paradójica esa deriva que tuvo Heidegger hacia el nazismo. Es explicable, ¿no? No justificable, obviamente, pero uno puede entender cuando uno sigue toda la trayectoria filosófica e histórica de Heidegger por qué circunstancialmente termina ahí. Y también después, bueno, continúa su filosofía que tiene un quiebre importante en lo que se llama el quere, en lo que es ese giro, digamos, que él da, donde después de Ser y Tiempo se acerca a un pensamiento que tiene que ver con lo meditativo, con la poesía, con la mística, que también a mí me fascina, me parece interesantísimo. Pero Ser y Tiempo, a ver, ¿por qué Ser y Tiempo? Ser y Tiempo, a mí lo que me gusta de Ser y Tiempo y por qué me cambió la cabeza Ser y Tiempo en muchos aspectos, no tanto por lo que se dice por la existencia, digamos, porque, a ver, Ser y Tiempo es un libro de fenomenología existencial. De alguna manera, a mí lo que me fascina del trayecto de Heidegger es que él comienza siendo un filósofo católico del sur alemán. En el sur de Alemania el catolicismo es muy importante. Esa tradición del sur alemán impregna Heidegger, particularmente la tradición dominica es muy importante. Por tanto, Heidegger, que bueno, pasó un tiempo en el seminario, tuvo una formación aristotélica tomista, eso es muy evidente. Ahora, lo que él hace con Aristóteles, sobre todo con la ética, es en el informe Nathorp, que es un texto previo, digamos, es una lectura fenomenológica de la ética, o sea, de las virtudes en clave ontológica. Eso ya me parece increíble, ¿no? Y un poco Ser y Tiempo, que es su gran obra, que originariamente iban a ser 2 tomos, el segundo tomo nunca se publicó, continúa esa exploración, ¿no? Que luego le llamó fenomenología existencial, hermenéutica de la facticidad, tuvo diferentes nombres. A mí lo que me gusta de Ser y Tiempo, cuando yo lo empecé a leer, yo lo leí a los 20 años, y lo leí como de forma paralelo a mi estudio de filosofía en la UBA. No lo leí en la UBA. En la UBA leí algunos textos de Heidegger. Seguramente leí fragmentos digamos, de Ser y Tiempo, pero realmente yo lo leí paralelamente, ¿no? Recuerdo incluso que lo leí antes de arrancar la carrera, en el CBC, a fines de los 90. Tenía una fascinación con Heidegger, ¿no? Que tiene que ver con esto que yo recién les contaba también, con cierta fascinación con la cultura alemana de posguerra, con el cine, con la música electrónica, con Berlín como una ciudad moderna, digamos, bueno, y ahí entraba también Heidegger, ¿no? Que siempre me fascinó en ese sentido. Entonces, Ser y Tiempo, que yo lo leí antes de entrar a la facultad, antes de ser francófilo fui muy germanófilo y eso todavía convive en mí. Lo que me fascinó es, a ver, indudablemente toda la construcción que tiene que ver con la lógica del estar arrojado al mundo, eso me impactaba. Yo cuando leí Ser y Tiempo, a los 20 años, estaba muy perdido, era un momento de angustia muy profunda para mí. Y bueno, qué mejor que leer Ser y Tiempo, que es un libro donde la angustia es la disposición afectiva fundamental.
uno piensa en su condición de arrojado al mundo, ¿no? Esa imagen siempre me pareció extraordinaria, ¿no? Heidegger dice, estamos arrojados en el mundo, y esa condición, ese estado de eyecto, uno está eyectado, arrojado al mundo. A partir de esa condición de arrojado, uno tiene que constituir de ese estado de eyecto un proyecto. Uno se va proyectando en el mundo. Entonces, esa cuestión fáctica, corporal, concreta, material que Teresa en el tiempo, pragmática, porque también es un libro de la praxis, es un libro donde hay todo tipo de metáforas que tienen que ver con las herramientas, con lo instrumental, con el ser a la mano, ¿no? Zu Handenheit, todo ese tipo de expresiones. Es un libro muy materialista en ese sentido, muy físico, ¿no? No en un sentido marxista, en un sentido fenomenológico, existencial, ¿no? Corporal. Es un libro, yo siempre lo leí como un libro donde el cuerpo es protagonista y el cuerpo es la praxis. Eso es lo que me fascinó, y sobre todo ese pensar a partir de la angustia como una disposición fundamental, y cómo uno puede hacer algo a partir de la angustia. Esta es mi lectura cuando tenía 20 años, que bueno, me ayudó incluso a tratar de manejar esa angustia, a dar cuenta de que la angustia es la condición de estar arrojado, la conciencia de la muerte propia, pero esa conciencia de la muerte propia tiene que ser la condición de posibilidad para constituir y construir un proyecto propio. Entonces, no para sumirse en la tristeza, digamos, ¿no? Sino para, a partir de la conciencia de la muerte propia, constituir un proyecto. Eso siempre me pareció interesante. Y ahí todo el lenguaje también que tiene Heidegger, que es muy interesante entre lo que él llama la autenticidad y la inautenticidad. O sea, hacerse cargo de que uno se va a morir, ¿no? Desprenderse de todo ese lenguaje inauténtico, de las habladurías, de la avidez de novedades. Todo eso oculta el hecho radical de que somos finitos y de que somos seres para la muerte, que la muerte está ahí, es una potencia que se puede actualizar en cualquier momento. No para pensar obsesivamente en eso, sino para tener claro que esa potencia se puede actualizar y que la muerte no es algo que viene después, sino que uno, cuando nace con la muerte, nace con la posibilidad de la cesación. Entonces, uno está conviviendo con la muerte todo el tiempo. A mí me ayudó realmente y me cambió a pensar esa convivencia con la muerte de un modo más, entre comillas, amigable, pero con la muerte propia, digamos, ¿no? Porque uno siempre piensa en la muerte del otro, para no pensar en la de uno, ¿no? Entonces Heidegger, Ser y Tiempo, es un libro que me ayudó sobre todo a dar cuenta de la aceptación de la angustia, del estado de eyecto, del proyecto, hay todo un lenguaje que tiene que ver con el coraje, con lo heroico, ¿no? En el texto. Sí, es un texto melancólico, inhóspito, por ciertos momentos, porque esa condición de estar arrojado implica que el mundo es, en primer lugar, algo extraño que uno tiene que explorar. Y esa exploración, bueno, implica precaución. Hay una lógica bastante precautoria en todo el texto de Heidegger, el Ser y Tiempo. Pero no quiere decir que sea un texto pesimista, es un texto de la afirmación de la acción. Eso a mí siempre me sedujo, del proyecto. Obviamente que Heidegger le da también una lógica comunitaria, uno está arrojado a una comunidad con una tradición determinada, etc. Mi lectura, por ahí al principio, era una lectura más individualista, que de todas maneras creo que Ser y Tiempo le da un lugar importante a la singularidad del Dasein, del ser ahí, que es un poco el personaje conceptual, que es el protagonista del libro, el Dasein, digamos, es el personaje conceptual. Entonces, es un libro que me ayudó realmente a entender un poco, a entender y aceptar, digamos, la condición de mi finitud, de la mortalidad, a tramitar la angustia del hecho de estar vivo, y a pensar a partir de la angustia como una disposición fundamental, como una disposición afectiva. Eso también es muy interesante de Heidegger, ¿no? La idea de que no hay una escisión entre pensamiento y afectividad. Hay todo el lenguaje de los afectos, de la afectividad, del temple anímico en Ser y Tiempo, que es muy interesante. O sea, que la filosofía no es simplemente un trabajo meramente analítico, frío, sino que es un trabajo que se hace desde una disposición afectiva, ¿no? Que no es un estado psicológico necesariamente, es, bueno, una disposición afectiva es eso, que uno está constituido por la angustia. También puede estar constituido por otra disposición, puede ser la esperanza o la alegría.
Es cierto que en Ser y Tiempo la angustia es la disposición clave, que tiene que ver con la aceptación con dar cuenta de la finitud. Entonces, les leo algunos pasajes que a mí me gustan. Por ejemplo, acá en la página 55, en la edición de Rivera, dice, bien que interesante, dice: ahora bien, aquello que eminentemente permanece oculto recae de nuevo en el encubrimiento, o solo se muestra disimulado, no es este o aquel ente, sino como lo han mostrado las consideraciones anteriores, el ser del ente. El ser puede quedar hasta tal punto encubierto que llegue a ser olvidado, y de esta manera enmudezca toda pregunta acerca de él o acerca de su sentido. Claro, porque así arranca Ser y Tiempo, con la recuperación por la palabra, por la pregunta, por el sentido del ser. Que esa pregunta está en Aristóteles, y supuestamente es la pregunta madre de la filosofía, pero lo que plantea Heidegger, y es increíble su lucidez. Claro, esa pregunta se formuló, pero no se desarrolló, digamos, ¿no? El ser se dice de muchas maneras, pero sin embargo no se lo piensa. Se piensa el ente, ¿no? O sea, el Dasein, el ser ahí, es un ente peculiar, es un ente que tiene una forma de ser peculiar que implica la conciencia de la finitud. Entonces, más que pensar al ente, que está bien, hay que pensarlo, hay que pensar el ser del ente. ¿Qué quiere decir ser o existir particularmente? ¿No? Una existencia. Les leo otro pasaje, por ejemplo, que tiene que ver con la apertura, en la página 152. Dice que el Dasein esté iluminado, erleuchtet, significa que en cuanto a estar en el mundo, él está aclarado en sí mismo. Y lo que no está en virtud de otro ente, sino porque él mismo es la claridad, Lichtun. Esta es la idea que siempre también es hermosamente poética, la idea de que hay una teoría de la verdad en Heidegger que tiene que ver con la aletheia, que tiene que ver con desocultar, sacando un poco o mostrando que la verdad como adecuación o como concordancia es derivada. Y lo que importa es, en primer lugar, la desocultación, mostrar. Y esta palabra en alemán siempre me pareció hermosa, Lichtun, la Lichtun, digamos, ¿no? Es un claro, es el claro del bosque. En Heidegger también está este juego con el bosque. De hecho, él pensaba en su cabaña en Tottenauber, digamos, ¿no? En un bosque, en la selva negra, ¿no? El Dasein es aperturidad. El Dasein se muestra y uno tiene que detectarlo. Evidentemente, Ser y Tiempo es el proyecto filosófico que busca detectar cómo se muestra fenomenológicamente el Dasein. Algo que luego hará Heidegger después con la poesía, con el arte, que según su criterio el arte y la poesía también nos muestran cómo se devela, cómo se muestra ese claro donde el ser aparece. Bueno, en fin, puedo leerles otro pasaje, pero creo que está bien con esto. Tampoco quiero que sean tan largos los videos. Así que bueno, acá está mi cuarta recomendación, mi cuarto libro que cambió mi vida. Es Sein und Zeit, Ser y Tiempo, de 1927, de Martin Heidegger. Un libro que obviamente es complejo porque tiene un vocabulario y un lenguaje muy particular, muy específico, pero disponemos de 2 traducciones en castellano, no es poco. Y que yo recomiendo realmente también que se metan en la filosofía heideggeriana. En mi caso particularmente, como digo, para sintetizar, para cerrar, es un libro que me permitió procesar y dar cuenta de la dinámica de la angustia. Y cómo pensar a partir de la angustia nos puede llevar a la constitución del proyecto, ¿no? Del estado de eyecto, de la condición de arrojados en un mundo que en principio es extraño, a constituir un proyecto que le dé sentido a eso, ¿no? Y es una filosofía, insisto, de la facticidad, de lo concreto, ¿no? Y obviamente de lo poético también, que es lo que vendrá después en la filosofía de Heidegger, ¿no? Hay otros libros que me fascinan de Heidegger, sobre todo del segundo Heidegger, como Serenidad, Gelassenheit, pero realmente si tengo que quedarme con uno, bueno, no puedo no elegir Ser y Tiempo, porque Ser y Tiempo es un antes y después, para mí también, ¿no? Y sigue estando, porque sigo dando clases sobre él y sigo leyéndolo y sigo estudiándolo. Así que mi cuarta recomendación en esta serie de los libros de filosofía que cambiaron mi vida, Ser y Tiempo, de Martin Heidegger. Prontamente, ni bien tenga posibilidad, seguimos con esta serie que
es muy interesante para mí, espero que lo sea para ustedes. Les mando un abrazo. Gracias.